Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan para congregar y también para que juntos podamos aprender la palabra de Dios. Y muchas gracias a todos aquellos que comparten esta palabra, haciendo posible que esta palabra corra a nuestros contactos, amigos y a diferentes lugares. Vamos a orar en esta hora al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas tú, bendito Señor, permitir que tu palabra sea dada. Pon palabra, Señor, oh Dios, en nosotros y derrama un espíritu de entendimiento, Señor, para que cada hermano que escuche tu palabra, Señor, oiga con facilidad, crea con facilidad y entienda, Señor, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Señor, te lo pedimos, sean tus palabras en este momento lo que va a ser suelto, sea tu Espíritu, Señor, convenciendo, haciendo entender, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y por medio de tu amado Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, permite, Señor, que el día de hoy personas, amigos, contactos de mis hermanos puedan, Señor, conectarse y tengan la oportunidad de escuchar tu palabra, puedan aprender tu palabra. Los familiares de mis hermanos, Señor, puedan aprender tu palabra, para que de esa manera, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor, llegue a las familias, a los matrimonios, a la juventud y a toda persona, Señor, que necesite de ti. Gracias, Señor, y también en medio de esta palabra, sé tú sanando, sé tú rompiendo cadenas, sé tú libertando y sé tú haciendo una poderosa obra, Señor, para tu reino. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que puedan tener sus Biblias preparadas, sus cuadernos. Y como usted sabe, estamos llevando un estudio, el cual lleva como título El proceso del oyente. Estamos enseñando que todo comienza con oír, ¿no? Tenemos un esquemita que ahora ha cambiado un poquito. Si usted puede notar, ha cambiado un poco. Este esquemita es el proceso del oyente, ¿no? Y el oyente y creyente está de un color y del discípulo hacia abajo está de otro color. ¿Por qué? Porque todos comenzamos aquí, ¿no? Pero es a partir de aquí, del discípulo, donde se nota, hermano, digamos, el compromiso o se nota una vida cambiada que da frutos. Porque, digamos, mucha gente ha oído la palabra, pero así como ha huido también, se ha ido. O sea, oyó y igualito fue, no fue. ¿No es cierto? O estuvieron un tiempo en la iglesia, oyeron la palabra, igualito se fueron. Bueno, creyente, de la misma forma. En todo el libro de los Hechos, la Biblia más o menos cita estos textos. La Biblia dice, y los que creyeron en él, ¿no es cierto?, se alejaron. Y muchos creyeron en él, pero se apartaron. Y muchos de los que creyeron se apartaron. O sea, la Biblia habla que mucha gente, ¿no es cierto?, a veces puede creer. Y como dice la parábola del sembrador en Mateo 13, muchos que creen, pero creen por un tiempo, ¿no? Oyeron, creen, pero luego se apartan. Pero cambia de color aquí porque es a partir de aquí, hermano, donde se hace difícil que una persona se aleje de los caminos de Dios. Un discípulo, por ejemplo, hermano, un verdadero discípulo que se aparte de los caminos de Dios, el 1% solamente. Por ejemplo, el Señor tuvo 12 discípulos y solamente uno se perdió, que fue Judas. O sea, el 1%, pero bien difícil, hermano, que un discípulo se aparte del camino del Señor. Y si como el hijo pródigo, de repente, se aleja del Padre, pero siempre la tendencia va a ser a volver, ¿no? Y nunca a quedarse fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente oyó, porque no solo oyó, ni solamente creyó, fue un discípulo. Igual manera también un siervo. Bien difícil, hermano, que un verdadero siervo de Dios. No digo que sea perfecto. Puede de repente pasar, la Biblia dice, hermano, que el justo cae.
pero Jehová lo levanta. 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará, dice la Biblia. No digo que un siervo, hermano, no resbale o no cometa un error. Sí, puede pasar, pero que abandone a Dios para nunca más volver, hermano, bien difícil. También el 1%. El 1%. ¿Quién era siervo de Dios? El primer siervo de Dios que vemos en la Biblia fue Satanás, que hasta el día de hoy sigue siendo siervo de Dios, porque dice la Biblia que Dios no puede tentar a nadie. O sea, Dios no tienta a nadie. ¿Quién hace ese trabajo sucio? Lo hace el diablo. Él cree que lo hace para él, pero no sabe de que Dios lo permite. ¿No es cierto? Entonces, hermano, digamos, siendo un siervo de Dios, apostató, se apartó hasta el día de hoy, ¿no? Pero el 1%, hermano, el 1%. Entonces, hermano, y bueno, amigo, ¿no? Amigo, que es la condición más íntima que puede tener, hermano, un creyente. Entonces, hermano, todos comenzamos oyendo, algunos que oyen no creen y se van, pero otros creen, se quedan ahí, pero otros avanzan más, se convierten en fieles seguidores del Señor, discípulos. Otros no solamente siguen, sino que se comprometen con Dios, le sirven en todo tiempo a Dios con sus talentos, con sus capacidades, se convierten en siervos, y otros conocen tanto a Dios, se relacionan tanto con Dios, entran en una intimidad tan grande, en una intimidad tan fuerte, hermano, que llegan a ser amigos como Abraham. Entonces, el tema de hoy, porque el día de ayer no fue, ¿es cierto? El domingo, ¿no? Hoy estamos martes. Padre Santo, estamos en el limbo con esto de la cuarentena. Entonces, hermano, antes de ayer domingo hablamos del discípulo. Hoy vamos a hablar a ver, por favor. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy, el siervo. El siervo. Hoy vamos a hablar de el siervo. Y esa es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? De que todos sirvamos. Hermano, en todo reino, ¿no es cierto? Como en todo gobierno, todos deben de cumplir una función. Grandes empresas, medianas empresas, obreros, trabajadores. Pero, hermano, de la misma forma en el reino de Dios, todos de alguna forma debemos de trabajar, ¿no es cierto?, en el reino de Dios. No puede haber vagancia espiritual. O sea, ese asunto de, sí, yo estoy yendo a oír para empezar. No, déjalo ahí. Dios no quiere oidores. Dios quiere, bueno, en el sentido de los que recién comienzan, sí. Pero si ya tienes tiempo en el Señor, vamos, hagamos algo para el Señor, vamos. Me gustó mucho, por ejemplo, hay un hermano que hace algunos años congregaba con nosotros y hoy ha vuelto a congregar, ¿no? Y así como él hay muchos que se están reconciliando para el Señor y son mi alegría, hermanos que de alguna forma se apartaron del Señor, pero hoy están volviendo al camino del Señor. Ahora, este hermano me habló, ¿no? Me mandó un mensaje y me dijo, mi pastor, quiero volver a congregar. Yo le mandé un audio diciéndole que él es respuesta de mi oración, porque yo tengo una lista de 15 hermanos, ¿no? Y de los 15 hermanos ya me quedan 7, porque 8 han vuelto, pero 7 me quedan. Y estoy orando fuertemente por esos 7 para que vuelvan con fuerza. Ahora bien, yo le digo, bienvenido, comienza a congregar, apenas se acabe la cuarentena, métete con todo. Y me alegró mucho su palabra de él, porque él me dijo, amén, mi pastor. Lo que sí, desde este momento que he vuelto al camino del Señor, voy a invitar a todos aquellos que eran mi promoción, a todos aquellos que se apartaron también conmigo, a todos aquellos que se alejaron y sé que están en el mundo, los voy a animar para que también vuelvan como yo he vuelto. Y eso se llama trabajar. O sea, no solamente ir a sentarte, no solamente oír o decir creo, sino hacer algo. Hermano, esto es muy importante. Con los años yo he descubierto, hermano, que no hacer nada te desanima en los caminos de Dios. O sea, el simple hecho de no hacer nada es un enemigo en la vida cristiana. Pero comprometerte con algo, ayudar en algo, ser útil, hacer algo, en cierta manera te compromete y te ayuda a no apartarte de los caminos de Dios. Entonces, es bueno, hermano, digamos, comprometerte y hacer algo. Hace mucho tiempo escuché a alguien que estaba en una conferencia y escuché a un pastor que le dijo a otro, no sé si también era pastor de repente, pero le dijo, siervo, le dijo, ¿no? Y este hermano agarró entre broma, pero medio como que se molestó y le dijo, ¿qué me has visto con cara de animal? Le dijo, ¿no? ¿Qué me has visto con mis cuernos? ¿Qué cosa? ¿Por qué me dice siervo?
Yo no soy siervo, hermano, yo soy un hijo de Dios, le dijo así, ¿no? Yo no sé si ese hermano no lee la Biblia, hermano, pero hoy vamos a demostrar que todos los que fueron hijos de Dios se presentaban diciendo yo, por ejemplo, ¿no? José Camasca, siervo de Dios, al servicio de Dios, dispuesto a servir a Dios. ¿No es cierto? El mismo Señor manda que le sirvan. Entonces, él lo tomó a mal, ¿no? Lo tomó siervo, digamos, en referencia a un animal. Pero no entendió que si la Biblia habla de siervo, es porque habla de gente que le sirve a Dios. ¿No es cierto? Ahora, yo no sé en qué ofende servir a Dios, amado hermano. Ahora, repito, también hay personas que a veces, digamos, le buscan la quinta pata al gato, ¿no? O sea, siempre están buscando polemizar de todo tema. Por ejemplo, decimos, hay que servir a Dios y meten la salvación. No, pero la salvación no es por obras. ¿Quién está hablando de salvación? Al contrario, a los que son salvos, yo les hablo. A los que ya son salvos, les hablo. Vamos a servir a Dios. No estoy diciendo, sirve o haz algo para ser salvo. Estoy diciendo a los que ya son salvos, no solamente oigamos, creamos, le sigamos como un discípulo, sino comprometámonos en el reino de Dios. Sirvamos a Dios. ¿No es cierto? Sirvamos a Dios, amados hermanos. Por ejemplo, una buena manera de servir a Dios en este tiempo es que cada uno de ustedes, como ya yo lo he hecho, invitemos a todos nuestros contactos, hermano, a que, digamos, entren a esta página, que le pongan me gusta, que le pongan seguir, para que cuando hagamos transmisiones en vivo, la página les avise y puedan tener la oportunidad de oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de quién es un siervo, las características de un siervo de Dios y cómo todo hijo de Dios es llamado a servir, ¿no? O sea, no está bien ese pensamiento de, porque hijo, digamos, yo soy hijo y a mí no me digas para servir porque el hijo es hijo. Eso, a ver, yo te hago una pregunta, en tu casa, ¿no es cierto? Que tus hijos no quieran barrer, no quieran limpiar su cuarto, no quieran de repente hacer nada y te digan, no, a mí no me digas nada, tú eres mi chacha, mamá, tú eres mi chacho, papá, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer nada porque yo soy tu hijo. ¿Qué tal? Yo sé que le metes 3 correazos, pero sin embargo, esa filosofía, porque es filosofía, queremos meterlo al cristianismo. Y digo filosofía porque no hay ningún texto de la Biblia que diga los que son hijos de Dios no deben de servir. Pero lo metemos, ¿no? Entonces, hermano, esa palabra siervo tiene, digamos, en el hebreo y en el griego, tiene varias, digamos, tiene varias denominaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, está el siervo que se le esclaviza a la fuerza, ¿no? Está el siervo, pero es un mal siervo. O sea, sirve mal, como dice Pablo, al ojo. Está el siervo, pero que es un buen siervo, que eso lo vamos a ver el día de mañana, tipos de siervos, ¿no? Pero hay un siervo que es, digamos, esta palabra griega, doulos, en la Biblia, doulos. Y esta palabra doulos habla del siervo que sirve, ¿no es cierto? Sirve, pero lo hace por amor. Lo hace por amor. La Biblia habla, por ejemplo, de que cuando se cumplía un tiempo, la Biblia habla en el Antiguo Testamento, que cuando se cumplía un tiempo, el amo podía decirle al siervo, eres libre, ¿no es cierto? Anda con tus cosas, eres libre. Pero la Biblia dice que cuando el siervo amaba a su amo y le gustaba, digamos, servirle, y le gustaba vivir en su casa, y le gustaba estar con su amo, con su patrón, con su señor, dice de que él tenía el beneficio, la oportunidad de voluntariamente decirle, no, yo quiero quedarme contigo, yo quiero quedarme en tu casa, quiero estar contigo, quiero servirte. Entonces dice la Biblia de que iban y le horadaban, ¿no? Le hacían un agujero en la, digamos, en esta parte de la oreja, ¿no? Y se veía entonces que era un doulos, un siervo por amor. Mira qué tremendo. O sea, era alguien que elegía voluntariamente, según las tradiciones hebreas, judías, servir a su amo, voluntariamente. Bueno, hermano, quiero decirte que nosotros, los siervos de Dios, nuestro Jesús, no nos obliga, hermano. Pero sí, hermano, a los que hemos nacido de nuevo, nos nace por amor servir al Señor. Yo sé que también tú sientes lo mismo, ¿no es cierto?
tú también sientes ganas de servir a Dios, especialmente después de esta cuarentena. Estás teniendo ganas de ya que acabe la cuarentena para a ver en qué sirvo. De repente voy a mi célula, cuenten conmigo, como siempre digo, aunque sea para poner play. ¿No es cierto? Y no solamente oír, no solamente ser un creyente, sino servir. Claro, ser un discípulo, pero un discípulo que sirve. ¿No es cierto? Ser un servidor de Dios. Y eso, hermano, es muy bueno. ¿Sabes por qué, hermano? Discúlpame, hermano, quiero hablarte algunas cosas antes de entrar a la palabra, pero no te preocupes que voy a terminar con todos los versículos que he traído, ¿no? Mira, ¿sabes por qué, hermano? Porque recuerda algo. La salvación es por gracia. O sea, es un regalo de Dios para ser un hijo. La salvación. Pero las recompensas, los galardones, ¿no es cierto? Las medallas, las perlas, según la Biblia, son recompensas. O sea, digamos, eso no tiene nada que ver, digamos, con la salvación. O sea, va a haber gente en el cielo que esté con su corona, con las perlas, que son las almas ganadas, que esté con sus galardones, que esté, hermano, con sus recompensas, galones, ¿no es cierto? Y van a haber otros que solamente van a estar ahí, hermano, con su polito, ¿no? Digamos, salvo siempre salvo, nada más. O por fe, nada más, ¿no? Creyente, nada más. ¿Por qué? Porque, digamos, nunca se pusieron a disposición, ¿no es cierto? Nunca se pusieron a disposición del reino de Dios. Porque no es cuestión de iglesias, hermano. No es cuestión de la iglesia, el local o el templo. Es cuestión del reino de Dios. Del reino de Dios, que es el gobierno de Dios, que se ha acercado a este mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Y que está en nosotros, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a ver aquí, el siervo es un doulos, aquel que sirve por amor, ¿no es cierto? Es aquel que sirve en el reino de Dios, ¿no? Muy bien, primer versículo. Vamos a empezar, por favor. Aquí tenemos también una figurita, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta es la viña del Señor, ¿no? La viña del Señor, la obra de Dios. La Biblia dice que a la verdad la mies, la cosecha es mucha, pero los obreros, los trabajadores, los siervos son pocos. Y mira, ahí está solamente el pastor, un par de líderes, ¿no es cierto? Y un hermano más que está por ahí también. Y los demás, a los muchos, están oyendo. O están diciendo, no, yo creo, yo creo en el pasto, yo creo en los frutos, yo creo. Chambea nomás, tú chambea nomás. Pero yo creo. Felicidades, felicidades. Entonces el oyente o el que cree no aporta nada. ¿No sería mejor que apoyes la obra de Dios? ¿No es cierto? Si tienes capacidades de repente, tienes conocimiento enseñando la palabra, si de repente tienes capacidades que Dios te ha dado apoyando la obra de Dios, siendo útil en la célula donde congregas, trabajando hombro a hombro con tu líder, ¿no es cierto? Y siendo de bendición en la iglesia donde Dios te plantó. Entonces vemos aquí, hermano, que el trabajo en la obra es mucho, pero los obreros, los trabajadores, los siervos son pocos. Los doulos son pocos. Muy bien, comencemos, hermano. Mateo 4:10. Aquí vemos a Jesús cuando fue llevado al desierto, amado hermano, para ser tentado, dice la Biblia, ¿no? En el Espíritu fue llevado y estaba el Señor ayunando, y en eso dice la Biblia que el Señor, que vino, hermano, Satanás, ¿no? Y le tentó, y el Señor le responde y le dice, entonces Jesús le dijo, vete, le dijo, ¿no? Vete. Y eso hay que aprenderlo, hermano. Cuando tengas pensamientos de, ay, no sé, tengo unos pensamientos en mi cabeza, hay cositas que siento, aprende a no anidar esas cosas. Aprende como Jesús a decir, vete, vete, ¿no es cierto? A echar fuera lo que tú sabes que no viene de parte de Dios. Decía, hermano, un tremendo siervo de Dios de hace muchos años, él decía, yo no puedo impedir que las aves vuelen encima de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Entonces no anides cosas que no son de Dios. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, citando al Antiguo Testamento, poniéndolo en el Nuevo Testamento. Escrito está, es palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. Entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Como para hacerlo más entendible.
Porque algunos pueden decir, no, basta que creas, hermano, oh, aleluya, yo creo. O no, basta que oigas la palabra solamente, hermano, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás, ¿no es cierto? Tu, digamos, vida cristiana, tu fe, ¿no? Pero, dice la Biblia, y a Él solamente servirás. Entonces, lo que yo entiendo aquí en la palabra es que todo aquel que adora a Dios terminará sirviéndole. Que todo aquel que adora a Dios va a servirle. Porque la Biblia dice, solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que adora a Dios, todo aquel hermano que tiene en alto a Dios, va a servirle. Porque servirle, según la palabra de Dios, enseñada por el mismo Jesús, es la consecuencia de un corazón adorador, de alguien que le adora, ¿no es cierto? Qué impresionante, amado hermano. Entonces, hermano, el mismo Jesús aquí está enseñando la importancia de servir, ¿no? Ahora, yo quiero confesarles algo, hermano. Yo he eliminado unos 7, 8 versículos que del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque siempre hay hermanitos que a veces dicen, no, pero ese es el Antiguo Testamento. Y he tratado de poner del Nuevo Testamento, hasta el último libro que es Apocalipsis, donde les tengo una sorpresa, que muchos tal vez no pensaron. Y he tratado de eliminar, donde por ejemplo la Biblia habla y dice, Abraham, siervo de Dios, Moisés, siervo de Jehová, y David, considerado siervo de Dios. O sea, digamos textos donde habla que los siervos de Dios de la Biblia eran siervos de Dios, hermano, ¿no? Es un texto muy hermoso donde decía, el cual elegía a David, lo elegí de detrás de las ovejas, a David mi siervo, ¿no? Entonces como que me da a entender de que, ¿por qué no eligió otra oveja? Si habían tantas, porque dice que lo eligió detrás de las ovejas, o sea que las ovejas estaban delante de él. Si habían tantas, ¿por qué lo miró a él? Dice, mi siervo. Es que puede haber una multitud, como aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor, que dice de que la multitud le apretaba al Señor, lo apretaba, no solamente lo tocaba, lo apretaba, pero la mujer fue y lo tocó, y ocurrió un milagro en ella. Pero ¿por qué no ocurrió un milagro en la multitud? Si la multitud también le apretaba, lo tocaba. ¿Por qué no ocurrió? Es que solo la mujer, no la multitud, fue con ganas de recibir algo de Dios. Entonces, hermano, tengamos un corazón de siervo. Hay un dicho, hermano, también muy bonito que dice, quien no vive para servir, no, así dice, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, hermano, Cristo también dijo, aprender de mí, ¿no es cierto? Cuando Él lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Y Él dijo, el Hijo de Dios no ha venido para ser servido. Él vino para servir. Mira qué tremendo, hermano. Entonces, tengamos corazón de siervo. Te animo en el amor del Señor. Tengamos corazón de siervo. Siguiente versículo, por favor. Dice la palabra en Juan 12:26. Ah, no te pregunté. Tu Biblia, por favor. Saca tu Biblia y un cuadernito donde puedas apuntar la palabra de Dios. Juan 12:26. Y ya sabes que si nos ves de algún departamento, de alguna provincia, manda tus saludos. ¿No? Me gustaría saber de dónde nos miras, de dónde nos ves. Muy bien, Juan 12:26 dice la Biblia, si alguno, dice el Señor, hablando el mismo Señor, si alguno me sirve. ¿Por qué el Señor dice si alguno me sirve si no es importante servir? ¿No hubiera sido mejor que el Señor diga, solamente crean? Pero no, si alguno me sirve, dice el Señor, sígame. Como diciendo, ¿no? Si vas a servirme, sígueme. ¿No? Es impresionante la Biblia. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, a donde yo voy, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa! Pero nota, no es para todos. Es para aquel que le sirve. Es para aquel que le sirve. ¿No? Indudablemente está hablando de los hijos de Dios. Porque en la carne se puede empezar, pero no se puede permanecer. No se puede permanecer. Pero cuando uno es un hijo de Dios, nace servirle a Dios. ¿No es cierto? Y lo hace con alegría, lo hace con ganas,
lo hace con amor. Porque donde yo vaya, donde yo voy, donde yo esté, allí también estará mi servidor, ¿no? Si alguno me sirviere, dice el Señor, mi Padre le honrará. Qué hermoso, amado hermano. Mira, este texto, hermano, mira, con un lapicero, hermano, escríbelo en tu almohada y ahí, hermano, duerme mirando el versículo, hermano. Qué hermoso versículo. Mira, si alguno me sirve, si alguien me quiere servir, sígame, ¿no? Sígame, ¿no? Porque donde yo voy, donde yo vaya, donde yo esté, ahí estará también mi servidor en el cielo. Si alguno me sirve, dice Jesús, mi Padre lo va a levantar, lo va a honrar, lo va a tener en alto, lo va a usar. No hay privilegio más grande, hermano, después del nuevo nacimiento, después de ser un hijo de Dios, que el ser usado por Papito Dios. Que Dios te use. Y no esperes un púlpito para ser usado por Dios, ¿ah? Porque de repente algunos dirán, no, es que yo no sé predicar o algo, pero puedes compartir estas prédicas. Puedes invitar a tus amigos, familiares, para que escuchen esta palabra. Para servir no debe de haber excusas, hermano. Qué hermoso versículo, hermano. Este versículo me fascinó, me encantó, porque tiene 3 promesas. La primera, si alguno me sirve, sígame. Dando a entender, hermano, que es más fácil seguir a Dios, más fácil seguir en sus caminos, sirviéndole. Lo que le hablé hace un momento. Si alguno me sirve, sígame. Está ligado el servir con el seguirle. Está ligado. Es más fácil seguir al Señor en sus caminos, hermano, teniendo un compromiso, comprometido con Él, que solamente estar mirando cómo otros, digamos, trabajan en la obra de Dios. ¿Es cierto? Entonces, servir y seguir. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La promesa de estar con el Señor eternamente en el cielo, ¿no? Estar con Él. Donde yo vaya, donde yo esté, dice Jesús, allí también estarán los que me sirven. Y luego la promesa, si alguno me sirve, mi Padre lo va a honrar. Va a ser honrado, porque me sirve. ¿De cierto? Porque me sirve. Qué hermoso versículo, hermano. ¿Ah? ¿Qué le pareció? Vamos a ver otro versículo en la Biblia, hermanos, acerca de, digamos, las características de un siervo, ¿no? Recuerde, yo recuerdo hace años, cuando empecé, hermano, como oyente, me llevaron a mí, hermano, a una congregación. Yo nunca había escuchado la palabra, me senté, escuché la palabra de Dios, oí la palabra de Dios y ese mismo día creí, amado hermano, creí con todo mi corazón, creí, levanté mi mano y acepté al Señor en mi corazón. Desde ese mismo día que oí y creí, el Señor me hizo su discípulo y le seguí en buenas, en malas, subidas, bajadas, hasta el día de hoy, hermano. Discípulo. Pero ahí, hermano, comencé a aprender, me metí, hermano, para comprometerme y servir a Dios. Servir a Dios. Oyente, creyente, discípulo, siervo. ¿Es cierto? Y siempre desde mi juventud, amado hermano, he tratado siempre, hermano, mis capacidades, si algo tengo, si algo soy, servir a mi Señor con todo mi corazón. Y bueno, luego de eso nació en mí una fuerte necesidad, ¿no? De tener una intimidad con el Señor, de conocerlo, y esa es amistad. Porque, hermano, escúchame bien, la Biblia es una carta escrita por el Padre para los hijos. Pero una cosa es leer una carta que el Padre dejó a los hijos y otra cosa es hablar con el Padre que escribió la carta que dejó a los hijos. Entonces tú puedes repetir, tú puedes hablar la carta que dejó el Padre a los hijos, pero también tú puedes hablar con el Padre que escribió la carta para los hijos. Entonces, hermano, y lo segundo que he hablado, que es hablar con el autor, con el Padre que escribió la carta, eso se llama intimidad, ¿no? Y eso está en amigos. Muy bien. Romanos 12:11 dice la Biblia, aquí vemos ya al apóstol Pablo enseñando, en lo que requiere urgencia, en lo que requiere rapidez, eso es diligencia. Una persona diligente es una persona presta, es una persona que siempre está activa, ¿no es cierto? En lo que se requiere, ¿no? Que se haga algo, en lo que
en lo que se requiere diligencia, no perezosos. ¿Por qué Pablo escribe a cristianos? Porque esta carta no es a mundanos, es a la iglesia en Roma. ¿Por qué Pablo escribe a la iglesia no perezosos? Me pregunto, ¿será porque en la iglesia hay hermanos perezosos? Yo creo que sí, me parece, hermano, me parece así lejanamente que sí. Y yo creo, hermano, que más que el apóstol Pablo lo decía porque tenía el Espíritu Santo. Segundo, él veía a la iglesia en aquel tiempo. ¿Quién es un cristiano perezoso? Es un cristiano que no sirve, que no busca ser útil, hermano, ¿no? Que no busca ser útil. Y a veces hay cristianos que para no servir se agarran de la humildad. No, yo soy muy humilde, dice. No, por favor, no me miren a mí. Por favor, no. Las nuevas generaciones, usen al hermano de allá, a la hermana de allá. Por favor, yo ya tengo tanto para dar, pero quiero dejarlo, ¿no? Para que otros lo hagan. No, hermano, eso no es humildad, esa es flojera. Entonces yo te lo digo con mucho cariño, hermano, hagamos algo para la obra de Dios. Si el Señor viene, hermano, hay un texto muy hermoso que dice, que Jesús lo dijo: trabajemos hasta que el día dure, porque una vez que llega la noche, nos vamos con el Señor. Trabajando hasta que el día dure. Pregunta, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Qué hemos hecho? Mientras que todavía estamos en la tierra, ¿qué hemos hecho para el Señor? Trabajemos, hermano. Mira la palabra que usa: trabajando hasta que el día dura. Muy hermosa esa palabra, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Qué tremendo. Dos cosas nos dicen, ¿no? En lo que requiere diligencia, para que pongas manos a la obra, lleno del Espíritu Santo y sirviendo al Señor. ¿Es cierto? Porque de qué vale que digas, no, que yo oro todos los días, yo leo todos los días, qué lindo, pero todo eso apunta a ti. No, que yo me meto mi ayuno, qué lindo, qué hermoso, pero todo eso te beneficia a ti. Ahora la pregunta es, sirvamos a Dios. No, lo importante es que consagre. No, hermano, llenos del Espíritu Santo, pero segundo, sirviendo a Dios también, sirviendo al Señor. ¿Es cierto? Entonces vamos a servir al Señor, mis queridos hermanos. Sintamos alegría por servir al Señor, hermano, escúchame bien. Servir al Señor es un privilegio. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo siente el cuerpo según la Biblia? El servicio lo siente como una carga. Hay gente que dice, no, pero es que si me comprometo para hacer algo, me va a quitar tiempo, es una carga. Entonces lo está viendo humanamente, ¿no? Es por eso que humanamente sí se compromete en el trabajo, porque esa carga al menos le pagan. Entonces no lo veas humanamente, que es una carga, no lo veas humanamente. Alma, lo ve como una obligación. Estoy que me están obligando, es que quieren que me comprometan, es que yo solamente quiero ir a escuchar, nada más. No lo veas como una obligación, no es carga. Cuerpo, no es obligación. Alma, velo como lo ve el espíritu, privilegio. Servir a Dios, hermano, es un privilegio. Yo me siento privilegiado, hermano. Y antes de mí estuvieron muchos que tenían el privilegio, pero lo vieron como una carga y al final ya no están. Yo no quiero dormirme en mi privilegio. Yo quiero seguir de pie para que el Señor no tenga que mirar a otro en vez de mí. Si mira a otro es porque quiere levantar más obreros, pero no en vez de mí. Porque para mí lo que yo hago, hermano, es un privilegio. Así que velo como un privilegio, hermano. Porque siempre recuerda que si tú no lo ves como un privilegio, siempre hay uno detrás de ti y detrás de él una cola que sí lo ve como un privilegio. Muy bien. Entonces, sirviendo al Señor, ¿ya? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Aquí también puedo ver que una persona llena del Espíritu Santo, una de las características, ¿cuál es? Ferviente en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo conocer a alguien llena del Espíritu Santo? Porque sirve al Señor. Es imposible que alguien diga, estoy con la candela, estoy fuego. Pero ¿fuego qué? Fuego apagado, fuego tapado, porque digamos,
no da fruto, ¿no es cierto? No, si está fuego, tú vas a querer evangelizar, vas a querer apoyar la obra, vas a querer, hermano, vamos a levantar allá, vamos a predicar, vamos para allá, vamos para acá, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque está fuego, lleno del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí la exhortación de Pablo a la iglesia, lleno del Espíritu Santo y sirviendo al Señor. Entonces, puedo deducir, cuando alguien no sirve al Señor, es muy probable, porque en vez de estar lleno del Espíritu Santo, está lleno de preocupaciones, está lleno de pensamientos, está lleno en su humanidad, y por eso dice, no, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, no, que la líder vea, no sé, yo, no, a mí ni me digan nada. Pero uno lleno del Espíritu Santo, entiende, hermano, que la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Siguiente versículo, por favor. Por ejemplo, vamos a ver aquí al gran apóstol Pablo. Yo le comenté que en una conferencia yo vi a un amigo pastor que le dijo a una persona que entraba, ¿no?, también bien internada, supongo que era pastor, ¿no?, porque era una conferencia para pastores, que le dijo, no sé si es pastor, pero supongo que era pastor, y volteó, lo miró y le dijo, siervo, le dijo, ¿no? Y él se ofendió, hermano. Pero lo dijo en broma, ¿no? O sea, se ofendió, pero entre eso, para, digamos, cambiarla, hizo una broma. ¿Qué pasa, hermano? Me ha visto con cara de alce, con cara de animal, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Me ven los cuernos aquí? Yo soy un hijo de Dios, dijo, ¿no? Entonces, una de dos, ¿no? O a él no le han enseñado que un hijo puede servir. Un hijo puede servir también. Físicamente, literalmente, los hijos sirven. Sirven a su papá, sirven a su mamá. Un buen hijo sirve. Y espiritualmente los hijos también servimos, ¿no? O segundo, no ha leído en la Biblia también él de que siervo se le llama a los siervos de Dios y no solamente al pensamiento de un animal. Por ejemplo, miren aquí al gran apóstol Pablo, el amigo de ahí se ofendió, pero aquí no vamos a ver un amigo, vamos a ver al gran apóstol Pablo. Pablo, dice, siervo de Jesucristo. Él no dijo soy un animal. Él no dijo, ¿qué estás hablando? Yo soy un apóstol. No, él dijo, yo soy apóstol, yo soy hijo de Dios, soy cristiano, soy apóstol, pero soy siervo, sirvo. El apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Mire, e inclusive, mire qué pone primero. ¿Qué pone primero? ¿Siervo o apóstol? ¿Qué pone primero? Pone primero siervo. ¿Se da cuenta? Pone primero siervo. Porque de alguna forma uno puede congelar, digamos, el cargo, o de alguna forma algo puede pasar y el cargo se puede congelar o te lo pueden quitar y se lo dan a otro. Pero eso no quita que no sirvas. En el caso de él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Ve qué tremendo? Apartado para el evangelio de Dios. Vemos aquí al apóstol Pablo, hermano, que no se ofende, que no dice, por ejemplo, que no da a entender de que el hijo no tiene por qué servir y que servir es ser salvo por obras. O sea, la gente de la Biblia, hermano, no andaba en esa onda, no se hacía problemas. Los de ahora se hacen problemas. ¿No será porque no quieren servir? ¿No será porque les choca servir? Y eso no está bien. ¿Es cierto, hermanos? Entonces, yo creo, hermano, mira, humanamente hablando, yo como pastor, a mí me gusta mucho la gente, los hermanos, que siempre, que cada vez que los veo, siempre están, mi pastor, ¿cómo está? Buenas bendiciones, mi pastor. Aquí estamos a disposición. Y hacen sentir como que, bueno, ¿no? Si hay alguna necesidad, si hay algo que hacer, si de repente algo se requiere, se necesita, cuente conmigo. El famoso heme aquí. No envíalo a él, heme aquí, envíalo a él. No, heme aquí, envíame a mí. A mí me gusta esa gente. Ahora yo digo, si yo como pastorcito humano me gusta, ¿qué será el buen pastor, el pastor de pastores? El que dijo yo soy el buen pastor. ¿Qué será de él? ¿No le gustará a él hijos creyentes que le digan, Señor, cuenta conmigo? Yo creo que sí le gusta, porque le gustó mucho cuando Isaías dijo, no, heme aquí, envíame a mí. Le encantó al Señor. ¿Y heme aquí qué significa? Heme aquí, ¿solo te creo?
Heme aquí, ¿solo te oigo? No, heme aquí, envíame, envíame. Yo me doy, envíame a mí. Así que hermano, en el nombre de Jesús, yo te animo hermano, levántate, levántate siervo, levántate sierva. Quiero decirte algo, tú eres útil para la obra de Dios. Desecha ya todo pensamiento que te retrasa. Desecha ya todo pensamiento que te trae vergüenza, que te trae limitación, que te trae vergüenza. Deséchalo, deséchalo, porque no viene de parte de Dios. Levántate, ponte a disposición de Dios, ponte en las manos de Dios y sírvele con todo tu corazón. Dile ahí en tu lugar, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, cuenta conmigo al 100%, cuenta conmigo y levántame, úsame Señor, yo quiero ser tu humilde servidor. Amén hermanos. Ajá, ahora de repente algunos dirán, no, pero el apóstol Pablo, porque él dice que fue el último de los apóstoles, ¿no? Pero a ver, uno de los 12 apóstoles del Cordero, a ver, ellos no, porque ellos eran hijos. Bueno, vamos a ver a otro, ¿ya? Segunda de Pedro 1:1, veamos al tremendo apóstol Pedro, que fue el que Dios usó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre toda carne y en ese momento se levantó la iglesia del Señor. Vamos a ver qué dice él. Simón Pedro, siervo y apóstol. Nuevamente, ¿qué puso primero? ¿Apóstol o siervo? Y eso de que este apóstol dormía con Jesús, comía con Jesús, vio a Jesús cara a cara. Cuando Jesús hablaba ahí en reunión, él lo escuchaba. Pero mira, él dice, yo Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note, habla de fe. ¿Está notando? A los que habéis alcanzado, igual que nosotros, una fe igualmente preciosa. O sea, que Pedro, hablando de fe, hablando que estaba lleno de fe, que tenía una fe preciosa, hablando de fe, él se presentaba como siervo. Eso me enseña a mí, atento, eso me enseña a mí que la fe no está divorciada del servicio. Basta que creas, hermano, que ya creíste ya. ¿Para qué vas a congregar? Si ya creíste ya. Al que cree, no te preocupes. Basta que creas, hermano. ¿Para qué vas a obedecer si la salvación es por fe? Claro, hermano, el Señor sabe. Hijo, siempre hijo. Tú crees nomás, Eso es lo importante, ¿no? Pero hablando de fe, Pablo dice, siervo de Jesucristo. Y cuando lees, hermano, la historia de Pedro, la historia de Pablo, era gente que trabajaba para la obra de Dios, hermano. Que trabajaba para la obra de Dios en tiempos de persecución, en tiempos, hermano, donde se levantaban gobernadores que mataban, hermano, a los cristianos. Se levantaron a predicar la palabra. Hoy te animo en el nombre de Jesús. Levantémonos a predicar la palabra. Hagamos de de esta plataforma donde se está predicando la palabra de Dios, donde ya no es un perfil cerrado, sino es una plataforma abierta. Hagamos de esta plataforma un medio para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, hermano, escuchen la palabra de Dios. Alguien me decía por ahí, mi pastor, y podré de repente esto en una especie como de panfleto, puedo ponerlo ahí, escucha gratuitamente la palabra de Dios, ¿no? Y lo pongo y lo tipo fotocopia con computadora y lo paso debajo de la puerta de mis vecinos, por supuesto. Y de esa forma están viendo ellos y al menos de casualidad, al menos por curiosidad, y escuchan la palabra de Dios. Así que yo te animo a ti, hermano, que estás oyendo y que estás creyendo y que eres un discípulo que sigues, a que te comprometas en servir. Sirvamos para Dios. Muy bien, otro versículo, por favor. Vamos para allá. Filipenses 2:7. Muy bien. Filipenses 2:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora Pablo hablando a los filipenses. Pablo hablando a los filipenses. Le dice, si no, ahora, ¿hablando de quién? Hablando de Jesucristo. Ya hemos hablado de Pablo, de Pedro, ahora hablemos del mismo Jesús. Para aquellos que dicen, no, pero yo creo que no, yo no creo que sea tan importante servir. Basta que tengas fe, basta que creas. Jesucristo, miren. Sino que Jesús,
lo puedes leer en tu casa, del verso 5, 6, 7, sino que Jesús se despojó a sí mismo, se despojó, siendo él rey, sentado a la diestra del Padre, se quitó su corona, se quitó su investidura, su divinidad, ¿no es cierto? Se despojó de todo, dice la Biblia, a sí mismo, tomando forma de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si Jesús, amado hermano, se hizo como siervo, como ya dijimos hace un momento, hermano, Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido para servir. ¿Cuánto más, amado hermano, nosotros? Si nuestro Señor, de donde deriva el nombre que tenemos, porque hermano, escúchame bien, somos cristianos, y esa palabra cristiano deriva de Cristo. Si nuestro nombre, lo que somos, nuestra esencia, deriva de Cristo, y Él se despojó a sí mismo para hacerse siervo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? Vamos a ver, por favor, otro versículo de la Biblia. Apocalipsis 22, 3. Una gran sorpresa para todos aquellos que a veces me preguntan, mi pastor, cuando estemos en el cielo con las arpas tocando, ¿qué haremos, mi pastor? ¿Qué haremos en el cielo? ¿Miraremos las nubes? ¿Qué haremos en el cielo? ¿Qué labor? O sea, ¿qué haremos en el cielo, mi pastor? Aquí, por ejemplo, en la tierra trabajamos, estudiamos, tenemos familia, congregamos, ¿no? Pero en el cielo ya no se va a poder evangelizar, en el cielo no. ¿Qué haremos en el cielo? Y muchos no saben qué, pero mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis 22, 3. Dice la palabra, y en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no habrá más maldición. Y el trono de Dios, dice la Biblia, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos, los que le servimos en la tierra, sus siervos le servirán. Así que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, somos llamados a servir al Señor. Y vamos terminando con esto. Somos llamados a servir a Dios. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, somos llamados a servir a Dios. Y cuando nosotros, mis queridos hermanos, vayamos al cielo con el Señor, los que servimos aquí en la tierra, la cual el Señor dijo, el que me sirve, mi servidor estará conmigo donde yo esté, y mi Padre le honrará. El Señor dice, mis siervos, los que me sirvieron en el cielo, me servirán. Arriba le serviremos también al Señor, hermano. Así que no vaya a pensar alguno y vaya a decir, de verdad que tengo un sueñazo y cuando ya el Señor me lleve al cielo, ahí voy a estar, echadito ahí. No, hermano. Arriba también le serviremos al Señor. ¿De qué forma? Son misterios de Dios. Pero le serviremos. Le serviremos, amados hermanos, y estaremos con el Señor para siempre. Pero, según este versículo, sirviéndole. No solamente estando allí salvos, sino sirviéndoles. Qué precioso, mi querido hermano. Qué precioso. Para mí es una gran alegría saber que cuando esté con Él, voy a servirles. Voy a servir al Señor. Ahora, yo quiero darte también ahora, para ir terminando, quiero decir algo. Hay tipos de siervos. De eso voy a hablar mañana. Hay tipos de siervos. Y es importante que aprendamos. Está, por ejemplo, el mal siervo. Vamos a ver sus características. Está el siervo, ¿no es cierto?, que solamente hace lo que se le dice. Y está el buen siervo, ¿no? Entonces eso vamos a verlo mañana. 3 tipos de siervos. Pero debemos de aprender como siervos que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, ¿no es cierto?, la humildad de un siervo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Satanás fue un mal siervo. Satanás fue un servidor de Dios, fue un querubín precioso. Estaba Satanás como querubín y estaban los ángeles de Dios como servidores de Dios.
Ahora, cuando entró maldad en el corazón de Satanás, dice la Biblia que Satanás a los ángeles que tenía él, como digamos, que tenía a su disposición, dice la palabra de Dios que Satanás lo que hizo fue corromperlos, y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Ahora, ¿fue un buen siervo Satanás? Fue un mal siervo. ¿Por qué? Porque Satanás debió haber dicho, bueno, me corrompí, me voy. El Señor me arroja del cielo, me voy. Hay maldad en mi corazón, me voy. Pero no tengo por qué corromper a los ángeles del cielo. Pero ¿qué hizo Satanás como mal siervo? Se apropió de un rebaño que no era de él. Se apropió de ovejas que no eran de él. Se apropió de ángeles que no eran de él. Eso hace un mal siervo. Yo creo de que lo correcto que hubiera hecho él, hubiera dicho, bueno, me voy o me votaron, pero no corrompo a nadie. No corrompo a nadie. No me llevo a nadie. Entonces la característica de un mal siervo es esa. ¿No es cierto? Manosear lo que no es tuyo. Manosear lo que no te pertenece. Porque en el caso de él como mal siervo, salió, pero no debió tocar lo que no le pertenece, lo que no es de él. Y eso hace un mal siervo. Y de eso vamos a hablar mucho más el día de mañana, acerca del corazón de un buen siervo, de un mal siervo y del siervo que está en medio, que es aquel que solo hace lo que se le manda.